Bueno, ahora daremos a conocer la reflexión y el significado, mejor dicho, de la institución de la Santa Cena por el Señor Jesús. Esto está en Lucas, capítulo 22, del 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, comed y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio y dijo diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por lo tanto, a través de este pasaje, ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena, o también llamada la Cena del Señor, es uno de los sacramentos, junto al bautismo, que fue instituido por el Señor Jesucristo, quien ordenó que se practicara hasta su venida. Está en Lucas 22, del 19 y 1 Corintios 11, 24. También es conocida como comunión. Está en 1 Corintios 10, 16. Y la Iglesia Católica le llama Eucaristía, que es un término griego que se refiere a la acción de gracias, que está en Mateo 26, 26, que es el partimiento del pan, que está en Hechos 2, 42. Los dos elementos en la Santa Cena son el pan y el vino, los cuales representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Su cuerpo fue quebrantado cuando llevó nuestros pecados a la cruz. Esto está en 1 de Pedro, testificado 2:24. Y la sangre establece un nuevo pacto, es decir, la promesa, dice, divina de la vida eterna. El Señor Jesucristo enfatizó en la ordenanza: haced esto en memoria de mí, para recordar su sacrificio, que es la base del perdón de los pecados, y esperar en la promesa de su segunda venida. El significado bíblico de la Santa Cena, o Cena del Señor, dice así que la Santa Cena tiene mucha relación con la Pascua. El propósito de la comida de Pascua era explícitamente conmemorativo. Dios le dice al pueblo de Israel cómo responder cuando las generaciones futuras pregunten lo que significa la comida. Y dice el Señor: le responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas e hirió de muerte a los egipcios, pero no a nuestras familias. Él les salvó, ¿no es así? Y les dio la vida. Está en Éxodo 12, 27. Eso es lo que yo antes estaba comentando, que es cuando los lindeles se tenían que pintar con el cabrito para que el ángel de la muerte pasara de largo. Dice: por esta razón no es casual que la institución de la Cena del Señor coincidiera con la Pascua, pues Jesús explícitamente la llamó la comida de Pascua, que está en Mateo 26, 18 y 19. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó,
y prepararon la Pascua. Mateo 26, 18 y 19. ¿Qué es la Santa Cena del Señor? El significado de la Biblia dice que el Señor Jesús vincula el significado de la comida como su función, como proclamación. El pan representaba, como dije antes, su cuerpo, quebrantado por nuestros pecados, y el vino representa su sangre derramada, con la cual establecía un nuevo pacto. En pocas palabras, la relación que existe entre la comida de Pascua y la Santa Cena era que la Pascua se celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el significado de la Santa Cena es recordarnos la liberación de nuestros pecados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es tomar la cena del Señor o Santa Cena indignamente? Cuando leemos el contexto de la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 17 al 32, vuelvo a repetir, 1 Corintios 11, del 17 al 32, observamos que el apóstol Pablo condena la forma en que la iglesia de Corintios celebraba la cena del Señor. Está en Corintios 11, 17 justamente, porque debiendo ser una celebración de comunión entre los hermanos, se había convertido en glotonería, beber en exceso, división de los unos con los otros. ¿Qué está hablando de esta época? No, está hablando de esa época. O sea, fíjense que es igual a la de ahora. Entonces, debiendo ser, como dije, una celebración de comunión entre los hermanos, se había convertido en glotonería, beber en exceso y división de los unos con los otros. Por una parte, los que tenían mucho dinero comían hasta saciarse, y por otra, los pobres quedaban hambrientos sin comer nada. Tremenda realidad. 1 Corintios 11, del 18 al 22. El apóstol Pablo les explica a los corintios que el motivo de la Santa Cena es hacerlo para el Señor, manteniendo la buena comunión y el amor por todos los hermanos. Amémonos los unos a los otros. Por esta razón, podemos entender que cuando hay motivos egoístas por delante, hay división, hay contiendas o cualquier pecado oculto, lo mejor es que hagamos las paces con los hermanos, o en otro caso, apartamos del pecado y ponernos a cuentas con Dios. Por tanto, pruébese, dice 1 Corintios 11, 28 y 29. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿No es así? Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener, ¿no? Para no cometer juicio. ¿Ante quién? Ante Dios. Tenemos que estar en una comunión muy íntima con el Espíritu Santo de Dios, como venimos hablando permanentemente. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús, la noche de Pascua, que instituyó la Santa Cena, invitó a tomarla solo a sus discípulos. Lucas 22, 14. Y todos ellos ya habían sido, ¿qué? Bautizados. Porque acá dice, ¿se puede tomar la cena del Señor sin ser bautizado? Fíjense. Por otra parte, muchos piensan que cualquiera puede tomar la Santa Cena, argumentando que Judas la tomó. Se equivocan, pues es imposible que el Señor Jesús haya dejado profanar ese momento, cuando se llevó a cabo esta institución sagrada en memoria de sus padecimientos y de su muerte. ¿Qué es la Santa Cena o Cena del Señor? El significado que tiene la Biblia. Judas Iscariotes no tomó la Santa Cena, solo un bocado de pan mojado en salsa de hierbas amargas,
que hacía parte de la comida pascual. Era una comida judía, ¿no? Éxodo 12:8. La Biblia nos resalta en el Evangelio de Juan 13:30 el momento en que Judas sale del lugar antes de la institución de la Santa Cena. No participó. La conciencia remordida. Dice así: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Juan 13:30. Por último, otro argumento bíblico que enfatiza que es importante estar bautizado antes de participar de la Santa Cena, lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles llevan a cabo el mandamiento de predicar el Evangelio y bautizar a los nuevos creyentes, pero también participan, ¿no es así?, de la comunión y el partimiento del pan unos con otros. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento, dice, del pan y en las oraciones, que están hechos 2, 41 y 42. Acuérdense que la persona, al recibir a Cristo, ahí recibió el bautismo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Ahí está el verdadero bautismo. Y fíjense en Hechos, ahí lo tienen bien clarito. Que el bautismo del Espíritu Santo es el verdadero bautismo. Juan bautizó en agua para arrepentimiento, pero el Señor bautizó, ¿es así?, con su Espíritu. Para el perdón del Y pecado. aquí estamos todos nosotros bautizados por el Espíritu Santo, porque todos tenemos a Cristo en nuestros corazones. Entonces ahora vamos a celebrar nosotros, aprovechando este acontecimiento que tenemos la Pascua, vamos a celebrar, ¿no es así?, la Santa Cena, que está en 1 Corintios 11, del 23 vamos a tomar hasta el 26. Y dice así, vamos a levantar la hostia, que es el pan, o sea, representa el cuerpo de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a darle gracias a Papá Dios por este pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue molido por nuestras maldades, por nuestros pecados. Él sabía que no podíamos soportar semejante castigo. Por eso mandó a su Hijo unigénito a ser crucificado. Por amor a nosotros. Por eso dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna la estamos viviendo hoy con nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, porque hoy está en nosotros actuando la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Comamos. Asimismo, levantando la copa, ¿no?, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Démosle gracias a Papá Dios, porque Él derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Esa sangre que hoy la estamos disfrutando nosotros, porque esa sangre nos limpió
totalmente, nos protege actualmente y nos fortalece espiritualmente. ¿Cómo no estar agradecidos si Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad, iniquidades, enfermedades, dolencias? Mire la mochila que nos sacamos de encima nosotros creyendo, no pisoteando la sangre de Cristo, sino siéndole leales y obedientes a su palabra. Por eso le damos las gracias por esta oportunidad que nos regala de vida para vivir la vida eterna aquí en la tierra, que es el disfrutar. Él es la verdad y la vida. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y así lo haremos. Gracias, Papito Dios, por este tiempo. Gracias por esta iglesia, papá. Por eso te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y como siervo tuyo y la autoridad espiritual que tú me has puesto sobre esta iglesia, junto con mi esposa, levanto mis manos y bendigo a esta congregación, los que están aquí presentes y los que están del otro lado de la pantalla, viéndonos por otros medios. Por eso, papá, yo levanto mis manos y en tu nombre bendigo a esta iglesia. Padre, bendícelos, bendícelos, bendícelos. Con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Buena familia. Que tengan unas lindas Pascuas en familia. Que disfruten de estas Pascuas de la presencia de Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. Tengamos tiempo lindo de compartir en familia. Y le deseamos junto con mi esposa, junto con mi familia, felices Pascuas, que es la feliz resurrección de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Dios me les bendiga. Amén. Bendiciones.